Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a meternos a fondo con unos fragmentos de La historia más grande, el plan de la salvación de Dios. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. La idea es desgranar un poco los puntos clave que presenta este material, ¿no? Sobre cómo nos ve, cuál es la solución que propone Dios, qué respuesta espera, qué beneficios da y, bueno, qué seguridad ofrece. Exacto. Entender como la lógica interna de este plan, tal como lo describen estos capítulos que tenemos. Y fíjate que arranca con una pregunta fuerte, que creo que guía todo. ¿Cómo puede alguien, que el texto llama pecador, relacionarse con un Dios que describe como totalmente santo? Empecemos por ahí, por el diagnóstico que da el texto. Usa una analogía que me pareció muy clara, la del médico. Diagnóstico y luego la cura. Y aquí el diagnóstico es sin vueltas. Pecado. Ajá. Pero, y esto es importante, no lo ves solo como, digamos, una lista de cosas malas que hacemos, ¿verdad? Sino como algo más de raíz, una condición, una inclinación que nos aleja de Dios. Sí, exactamente. Esa es una distinción que el material recalca mucho. Pone el origen en lo que llama la caída de Adán. La caída. Sí, no como un errorcito, sino como un acto de rebelión que, según esta visión, rompió la comunión original. Y no solo eso, sino que afectó la naturaleza humana misma. Y esa afectación, esa semilla de pecado, pues, se habría transmitido a todos. Y se insiste mucho en que esto es para todos, ¿no? Sin excepciones. Cita Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. El mensaje del texto es clarísimo. Nadie es justo por sí mismo. Nadie cumple el estándar divino. Así es. Y el material lo detalla como en tres dimensiones del problema. Primero está la condición misma, la mancha. La mancha. La idea es que nacemos así, en iniquidad. Y frente al estándar de perfección total de Dios, fallar en una cosita es fallar en todo. Menciona Santiago, que dice que si fallas en un punto de la ley, eres culpable de toda. Uf, qué estándar tan alto. Es absoluto, según el texto. Segundo, la relación rota, la separación. Esta es la consecuencia, digamos, inmediata del pecado. O sea, se crea una barrera. Exacto, una barrera que nosotros no podemos cruzar por nuestra cuenta. Cita Isaías, sus pecados han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y esto lleva a lo que describe como muerte espiritual. A ver, detengámonos ahí un momento. ¿Muerte espiritual significa que dejamos de existir? ¿O es más como una desconexión? Como no poder sintonizar con Dios. Muy buena pregunta para aclarar. El texto se inclina totalmente a lo segundo. No es aniquilación, sino una incapacidad de fondo para relacionarse bien con Dios. Para responderle, para buscarle de un modo que Él acepte. Es una alienación, una separación funcional. Entendido. ¿Y la tercera dimensión? La tercera es la consecuencia final, muerte y juicio. Aquí se apoya fuerte en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Muerte. Y el material interpreta esta muerte en varios niveles. La física, que todos conocemos, la espiritual, esta separación de la que hablamos, y, para quienes rechazan la solución que propone, una separación ya definitiva, eterna. Entonces, el cuadro que pinta el texto es, bueno, bastante serio sobre nuestra capacidad, ¿no? Si nacemos así, estamos separados y la consecuencia es tan drástica. Ajá. La conclusión que presenta es que no podemos arreglarlo nosotros. Imposible autosalvarse. Necesitamos ayuda externa, divina. Precisamente. Y ahí es donde vuelve a Romanos 3:23 y el papel de la ley. El texto dice que la ley no se dio para que nos salvemos cumpliéndola, porque asume que nadie puede, sino más bien como un espejo. ¿Un espejo? Sí, para mostrarnos lo hondo del problema, para que al vernos destituidos de la gloria de Dios, entendamos por qué necesitamos algo más que nuestro esfuerzo. Reconocer la gravedad del diagnóstico, según este material, es lo que nos prepara para valorar la solución, la gracia. Ok, perfecto. Si el diagnóstico es este abismo insalvable, ¿cómo se cruza? Y aquí es donde el texto introduce a Jesucristo de lleno. Exacto. No como una opción, sino como la provisión de Dios, el puente que construye Dios mismo. Y lo hace, dice, citando Juan 3:16, por amor. Un amor inmenso. Y es interesante, fíjate cómo el texto subraya que no fue un plan B. Ah, no.
No, lo describe como el plan eterno de Dios, desde antes de la creación, y el hecho de que mandara a su propio Hijo, y no un ángel o a un profeta. Bueno, eso se interpreta como una señal de lo serio que es el pecado para Dios, y a la vez de lo profundo de su amor para solucionarlo. Tiene sentido. El material se centra en dos cosas clave: quién es Jesús, su persona, y qué hizo, su obra. Sobre la persona de Cristo, el argumento es que necesitaba ser las dos cosas, totalmente Dios y totalmente humano. ¿Por qué las dos? Bueno, como Dios, su sacrificio tendría un valor infinito, ¿no? Capaz de cubrir la deuda de todos. Y como humano, podía representarnos legítimamente y morir en nuestro lugar. Por eso lo llama el mediador perfecto. Además, resalta que vivió sin pecado, cumpliendo toda la justicia de Dios. Su obediencia activa, le dicen a veces. Entendido. Y sobre su obra, ¿qué es lo central de la solución ahí? El corazón de todo, según este material, es la expiación sustitutoria, o sustitución penal, también se le llama. Suena potente. Lo es. La idea es que en la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido nuestros pecados. Él, el inocente, recibió el castigo que merecíamos nosotros, y al hacerlo, satisfizo las demandas de la justicia divina. El texto usa aquí la palabra propiciación. Propiciación. Esa palabra tiene peso. ¿Podemos desempacarla un poquito? ¿Cómo entiende el texto que el sacrificio de uno satisface la justicia de Dios? Claro, la perspectiva que da el texto es que la santidad de Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado. Necesita una consecuencia justa. Propiciación significa que la muerte de Cristo absorbió esa consecuencia, esa ira justa de Dios contra el pecado. O sea, ¿pagó la cuenta? Exacto. Aplacó la demanda de la justicia y así abrió el camino para la misericordia, sin comprometer la santidad de Dios, como si la deuda quedara saldada ante el juez. Y pegado a esto está la redención. Redención. Sí, es la idea de ser comprados de vuelta. Estábamos esclavos del pecado, de la ley que nos condenaba, y Cristo paga el rescate con su sangre. Ahora, los que aceptan esto le pertenecen a Él, y todo culmina en la resurrección. Que no es solo que volvió a vivir. No, el texto la presenta como la prueba final de Dios, la confirmación de que el sacrificio fue aceptado, la deuda pagada y la muerte vencida. Y no es solo un final feliz, es la base de lo que llama una esperanza viva, la garantía de una vida nueva. Y ahí vuelve a resonar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El texto destaca ese de tal manera, ¿verdad? No solo cuánto amor, sino la forma increíble y costosa en que lo mostró, dando a su Hijo. Exactamente, y ese mismo versículo introduce la condición para recibir esto, para que todo aquel que en Él cree. O sea, el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, pero se hace efectivo para cada uno a través de la fe. La fe es la clave. Es la conexión. Y entender esto, dice el material, debería llevarnos a una vida de gratitud. Entendido. Entonces tenemos el problema, la solución divina, pero ¿cómo se conecta una persona con eso? ¿Cómo se aplica? Y ahí el texto habla de la respuesta humana. Arrepentimiento y fe. Ajá. Y los presenta como inseparables, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. La fe es como la mano que recibe el regalo de la gracia. Tal cual. Al definir arrepentimiento, el texto va a la palabra griega metanoia, Metanoia. que significa un cambio de mente, de propósito, algo más profundo que solo sentirte mal por las consecuencias. Habla de una tristeza según Dios, citando la Biblia, que lleva a un cambio de rumbo real. Dejar de confiar en uno mismo y volverse a Dios, en sus términos. Y al definir fe, aclara que no es solo estar de acuerdo con los datos sobre Jesús. Claro, como dice Santiago, hasta los demonios creen eso. Exacto. La fe que salva, según lo describe el texto, es confianza activa, es rendición personal, depender totalmente solo de Jesús y su cruz para salvarse. Y subraya que es vital que el objeto de la fe sea el correcto, Jesucristo mismo. El versículo que cita aquí es Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, serás salvo. Y el material le da mucha importancia a eso de confesar a Jesús como Señor. No es solo un título honorífico, ¿cierto? Nada. Implica reconocer su autoridad, someterse a Él. Un cambio de quién manda en tu vida, digamos. Un cambio de lealtad. Exacto. Y el texto conecta esto con que un arrepentimiento y una fe verdaderos se tienen que notar en la vida. Habla de frutos dignos de arrepentimiento.
O sea, la salvación no es solo un ticket para después de la muerte, transforma el presente. Me parece súper interesante esa conexión entre lo interno y lo externo. Ahora, si alguien responde así, con arrepentimiento y fe, ¿qué pasa exactamente en ese momento según el plan? El texto habla de resultados inmediatos que van más allá del perdón. Sí, el material lo presenta como un paquete de 3 regalos que Dios da al mismo tiempo, instantáneamente. El primero es la justificación. Justificación. Suena a término legal. Y lo es. Es el acto de Dios como juez, declarando justo al pecador que cree. Ojo, no dice que lo hace perfecto en ese momento. Eso es más la santificación, sino que lo considera justo ante su ley. ¿Y cómo puede hacer eso un Dios justo? Ahí explica lo de la doble imputación. Es como una transferencia divina doble. Una transferencia. Sí, nuestros pecados son puestos, digamos, en la cuenta de Cristo en la cruz, y la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Espera, eso suena casi demasiado bueno. Como un intercambio contable cósmico. Nuestra deuda va para Él y su crédito perfecto viene para nosotros. ¿Es así como lo presenta el texto? Captura bien la idea del acto legal que describe el texto. Sí, un cambio de estatus ante la ley de Dios. Claro, el material recalca el costo enorme que tuvo para Cristo, pero el resultado inmediato, como dice Romanos 5.1, es revolucionario. Justificados, tenemos paz con Dios. Se acabó la guerra. Paz con Dios. ¡Wow! ¿Cuál es el segundo regalo? El segundo es la adopción. Este es más relacional. Dios no solo nos perdona, nos trae a su familia, como hijos e hijas con todos los derechos. Hijos. Sí, implica una relación cercana. Menciona el término Abba, como un papá muy cercano. Y la seguridad que da el Espíritu Santo de que de verdad pertenecemos, cita Romanos 8. Cambia quiénes somos fundamentalmente. Justificación legal, adopción relacional. ¿Y el tercero? El tercero es la redención. Este es un regalo de libertad. Ser comprados, liberados de la esclavitud al pecado, al mundo, a la condena de la ley. Cristo pagó el precio. Libertad. Pero el texto aclara, no es libertad para hacer lo que se nos dé la gana, sino libertad para poder servir y amar a Dios y a otros. Algo que antes, dice, éramos incapaces de hacer de verdad. Qué fuerte pensar en esos tres, justificación, adopción, redención, pasando juntos al creer según este material. Declarados justos, hechos hijos, liberados, se entiende lo de Romanos 5.1, tenemos paz. Suena a una paz muy completa. Y esto nos lleva casi sin querer a la última parte del plan que describen, la seguridad. Si recibimos todo esto, ¿se puede perder? Depende de cómo nos portemos después. El texto toca este tema de la seguridad de la salvación. Sí. Y la presenta como algo firme, un ancla del alma. Pero, curiosamente, basa esa seguridad no en nosotros, sino en Dios, en su fidelidad y poder. Exactamente. El argumento es lógico desde su punto de partida. Si la vida que se recibe es eterna, pues no puede acabar. Si se pudiera perder, no sería eterna de verdad. Claro. Así que la seguridad, según esta visión, no depende de cuánto aguante el creyente, sino de quién dio el regalo y quién lo sostiene. El texto menciona como 3 pilares para esta confianza. El primero, la promesa de Cristo. Cita palabras muy fuertes de Jesús en Juan 10. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. El texto lo interpreta como una doble protección. La mano del Hijo y, añade Jesús, la mano del Padre, que es mayor que todos. La conclusión es que nada ni nadie puede sacarnos de ahí. El segundo pilar es el sello del Espíritu Santo. Explica que al creer, el Espíritu Santo viene a vivir en la persona y actúa como un sello de propiedad de Dios y como arras. Arras. ¿Qué es eso? Arras es como un adelanto, una garantía, un anticipo de la herencia completa que vamos a recibir. Cita Efesios 1. El Espíritu es la presencia de Dios en nosotros que nos asegura que somos suyos y nos ayuda a seguir hasta el final. Entiendo. ¿Y el tercero? El tercer pilar es la intercesión continua de Cristo. El material enseña que Jesús no solo murió y resucitó, sino que ahora está junto a Dios intercediendo por los creyentes, constantemente. Menciona Romanos 8:34. Intercediendo. ¿Como un abogado?
Algo así, orando por nosotros, a nuestro favor. Su oración constante aseguraría que nuestra fe no falle del todo. Pone el ejemplo de Jesús orando por Pedro para que su fe no faltara. Es importante la aclaración que hace el texto, ¿no? Que esta seguridad no es una licencia para pecar o para relajarse. Para nada. Se presenta más bien como la base para la gratitud, para querer vivir honrando a Dios y para tener confianza incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Conecta esta seguridad con una esperanza viva, la certeza de un futuro con Dios. Bueno, repasemos rápido el camino que hicimos con estos textos. Empezamos con el diagnóstico, el pecado como problema universal que nos separa de Dios y nos deja sin salida propia. Ajá. Luego, la solución que presenta Dios, Jesucristo, su persona y su obra como el único puente. Después, la respuesta que se necesita, arrepentimiento y fe para conectar con esa solución. Correcto. Luego, los resultados inmediatos, justificación, estatus legal, adopción, posición en la familia y redención, libertad real. Y al final, la consecuencia a largo plazo, una seguridad eterna basada en Dios mismo. Exacto. Si tuviéramos que resumir la visión global de estos fragmentos, diríamos que describen un plan de salvación que empieza, se realiza y se asegura totalmente por Dios. Lo presentan como perfecto, completo por Cristo y eterno en sus resultados. Todo basado en la gracia y fidelidad de Dios, no en nuestro mérito. Para cerrar, me queda una reflexión, que sale de esto último de la seguridad. El texto insiste mucho en que la firmeza depende del poder de Dios para sostenernos, esa imagen de estar seguros en su mano de donde nadie nos puede arrebatar. Esto plantea una pregunta interesante para que cada quien piense. ¿Cómo podría cambiar la forma en que alguien enfrenta sus luchas, sus dudas, su caminar con Dios, si de verdad se cree que su seguridad depende del agarre que Dios tiene sobre uno y no tanto del esfuerzo propio por mantenerse agarrado? Ahí lo dejamos para pensar.